Bien, vamos a la palabra. Abra por favor su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, y vamos a leer del 43 al 51. Evangelio de San Juan, capítulo 3, del 43 al 51. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. ¿Ya lo tiene? Bien. Mire, esta parte de la escritura nos habla de dos personajes principales, bueno, tres, pero obviamente el principal es Jesús, pero nos habla un poco acerca de Felipe y nos habla de otro personaje llamado Natanael. Vamos a leer lo que dice la palabra. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Versículo 46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermanos, la escritura aquí nos está haciendo una narración. Por una parte nos dice que de la misma manera que Andrés le habló a su hermano Pedro de Jesús, también Felipe buscó a Natanael y le compartió y le presentó a Jesús y le habló de él y de todas las cosas que venía haciendo. Y es que Felipe, hermano, entiende el llamado, entiende su llamado y también entiende la visión de Jesús. Es decir, un hombre ganando a otro. Es decir, ir y establecer el reino de Dios. ¿Cuál es la visión del Centro Cristiano, hermano? Establecer el reino de Dios. Y es lo que está haciendo Felipe. Es lo que están haciendo los discípulos. Están evangelizando a otros, pudiéramos decir. Y seguramente Felipe le contó de su experiencia con Jesús. Seguramente le contó de las maravillas que Jesús estaba haciendo y que cómo estaba él trayendo el reino de los cielos a la tierra. Seguramente le habló de él mismo en su relación con Cristo. Y es que, hermano, el testimonio personal es la forma más efectiva por la que se extiende el evangelio en el mundo. Así es que no hay que olvidarlo. Es tu testimonio, es mi testimonio, el testimonio de cada uno de nosotros de lo que Jesús hace, que va a alcanzar las almas, que va a alcanzar a los perdidos, que le van a dar a conocer a los que no conocen al único Dios verdadero.
Mira, notemos que también que Felipe era de los recién llamados por Jesús. Pero a pesar de eso, inmediatamente se puso a hablar a otros acerca del Mesías. Hemos, hermanos, observado en muchas ocasiones cómo muchas veces los recién convertidos son mejores ganadores de almas, quizá por el ánimo, por la ilusión, con la pasión, con el amor que hay en su corazón, hablan de Jesús. Y qué triste que muchas veces con el tiempo este fuego en el corazón se va apagando. Pero siguiendo con la historia, cuando Jesús vio a Natanael, dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Qué quería decir en realidad? ¿Y cómo podría Jesús saber cómo era Natanael a pesar de que no lo conocía personalmente o físicamente, pudiéramos decir? Cuando Jesús vio a Natanael, percibió que era un varón justo. Mire, no se trataba solo de dar una buena apariencia ante las personas o de hacer todo lo correcto para recibir honra. Natanael debe haber amado verdaderamente a Dios y haberle servido con todo su corazón para que Jesús dijera eso. Su espíritu, hermano, daba testimonio de la vida que llevaba. Natanael no trataba de aparentar ni de esconder algo. Jesús se dio cuenta de ello incluso antes de que estuvieran hablando. Una cosa que debemos entender aquí es que Natanael no era una persona mala, era una buena persona. Natanael era un hombre muy estudiado, conocedor de la ley, anhelaba servir a Dios con todo su corazón y también tenía defectos como tú y como yo. Cuando Felipe le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Natanael estaba, hermanos, ciego por sus propios prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Hablar de algo que no se conoce, que todavía no sabemos exactamente cómo son las cosas, o de alguien que aún no conoces. Y Natanael estaba lleno de prejuicios, y cuando Felipe le habla de Jesús, no podía ver ni oír el entusiasmo que Felipe quería compartir con él, de ese algo especial que él había sentido cuando estuvo con Jesús, cuando fue llamado por Jesús, cuando se presentó con Cristo. Y es que Natanael, hermano, quizás se sentía mejor que otros o que los demás. Incluso es muy posible que sintiera que él era mucho mejor que Jesús, y por eso expresó: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? De una ciudad tan pequeñita, de un pueblo tan pequeñito, ¿podrá salir alguien que realmente valga la pena? Y hermano, quiero decirle que muchas veces tenemos esa actitud para con Jesús. ¿Cuántas veces también hemos subestimado a Jesús? ¿Cuántas veces lo hemos minimizado? Incluso hasta lo rechazamos. Mire, muchas personas se acercaron una vez a nosotros con la intención de ayudarnos en nuestra situación. Nos hablaron de Jesús
como el único que podía rescatarnos de nuestra condición. Y dijimos quizás estas palabras: ¿podrá Jesús ayudarme en esto que estoy pasando? Y dudamos que Él pudiera hacer algo por nosotros. Y es como si nosotros también hubiéramos expresado: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Pero finalmente muchos reconocimos y reconocemos que de Nazaret salió el que nos ayuda. De Nazaret salió el que nos perdonó nuestros pecados, el que nos dio libertad, el que nos rescató, el que nos sanó y el que es ahora nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Oiga, el prejuicio y el favoritismo a veces son parte del ser humano. Quizás alguna vez estas cosas nos sirvan de algo en la vida, pero también debemos mantenerlos bajo control para poder ir adelante, para poder prosperar y avanzar en la vida. Después del cuestionamiento de Natanael, Felipe le responde: pues ven y ve. Y eso es lo que muchas veces le decimos o deberíamos decirle a las personas, hermanos. Cuando les hablamos de Jesús: mira, Jesús puede hacer esto contigo, Jesús puede hacer aquello, Jesús puede sanarte, puede liberarte, puede ayudarte en el problema o situación que estás pasando. Y cuando veamos momento de duda en ellos, decirle: ¿por qué no vienes? ¿Por qué no ves? ¿Por qué no le conoces? ¿Por qué no le das una oportunidad a Jesús de manifestar su poder en tu vida? Ven y ve lo que Jesús puede hacer. Ven y compruébalo tú mismo. Y al acercarse Natanael a Jesús, Jesús le dice: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Mire, en los evangelios no mucha gente recibe una recomendación tan positiva de parte de Jesús como la recibió Natanael. Se trataba de una persona fiel, pero tiene prejuicios, tiene favoritismos, forjados por su cultura, por su experiencia, por su forma de vivir. Pero cuando se encuentra con Jesús, algo sucede. Tiene que dejar sus dudas, tiene que dejar sus sospechas, sus prejuicios, su parcialidad, para poder entonces seguir a Jesús. Y seguir a Jesús, hermanos, significa cruzar las fronteras, hacer a un lado los parámetros, es decir, hacer a un lado la vara con la que muchas veces medimos a los demás. Estamos constantemente juzgando y asignando un valor a las personas dependiendo de su lugar social, de su posición social, de su situación económica, dependiendo de dónde vienen, a veces hasta del color de su piel o de su lenguaje o idioma, etcétera. Pero para seguir a Jesús, hermano, hay que bajarse del pedestal, hay que cruzar la frontera, hay que hacer a un lado todos esos prejuicios que tenemos muchas veces. Y entonces Natanael se sorprende y pregunta: ¿de dónde me conoces? Es como si le dijera a Jesús: jamás te conocí y esta es la primera vez que me encuentro contigo. ¿De dónde me conoces? Y Jesús le responde:
Antes de que Felipe te llamara, aún cuando estabas bajo la higuera, te vi. Ya te había visto. Ya te conocía. ¿Sabes, querido hermano? Antes de encontrarte con Jesús, Él ya te había visto. Antes de tú venir y recibir a Cristo, o aún desde la primera vez que te acercaste a una iglesia, Jesús ya te conocía. Jesús ya sabía de ti. Jesús te miró, hermano, en ese lugar donde estabas siendo oprimido por el pecado. Ahí te vio. Te vio en ese lugar, quizás en la soledad, donde te quejabas, donde es posible que incluso le reclamaras a Dios, enojado con las personas tal vez y con Él mismo, o sumido en esa depresión, tal vez ahogado en los vicios, preso en un lugar de condenación. Jesús te miró en medio de tu condición, en medio de tu sufrimiento, en ese momento de dolor y angustia. Jesús te miró. Jesús te vio. Mira, uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente. O sea que todo lo sabe. Él sabe quién tú eres. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de Él? ¿Por qué piensas así? Él conoce tu pasado, conoce lo que has hecho, las situaciones que has pasado y conoce también tu futuro, porque Él sabe todo de ti. Dios te conoce. ¿Crees que Dios te conoce? Él ve tu diario caminar. Él sabe de las intenciones de tu corazón. Él ve tus pensamientos. Él sabe que muchos lo aman y desean servirle. Jesús conoce tus debilidades, pero es paciente contigo. Él entiende tus confusiones y quiere mostrarte el camino mejor para ti. Él es el quien oye tus oraciones, el que ve tus sufrimientos. Él es quien te da nuevas fuerzas cuando te parece que no puedes soportar más. Él es quien te consuela cuando estás pasando por pruebas difíciles. Él está a tu lado en todo momento. Y aunque tú no lo veas ni lo sientas, Él está ahí y te está mirando, te está observando, está viendo todo lo que está pasando a tu alrededor. Jesús le dijo a Natanael: debajo de la higuera te vi. Y yo creo que Natanael en ese momento recordó cuando estaba ahí en ese lugar precisamente, en una oración quizás de necesidad, en una oración de falta de esperanza, a lo mejor de frustración, porque Natanael quería servir a Dios y no había tenido la oportunidad de servir a Dios como él quisiera. Pero cuando llega Jesús, cuando llega el Mesías,
entonces se presenta la oportunidad para él de servir a Dios como él anhelaba en su corazón. Natanael sabía que estaba solo allá en la higuera. Por eso grande fue su sorpresa cuando le dijo Jesús: yo te vi allá donde estabas. Yo te miré debajo de esa higuera, solo, triste, deprimido. Yo te vi y por eso te conozco y por eso estás aquí, porque yo quiero que vengas y me sirvas, porque cuando me sirves a mí estás sirviendo a Dios, aquel a quien tú deseabas en tu corazón servir. Y mire, esa declaración de Jesús le impactó verdaderamente. La declaración de Jesús le llevó a reconocer que Jesús es Dios. Él es quien estaba escuchando su oración. Jesús sabía el deseo profundo de su corazón de acercarse más a Dios. La respuesta de Jesús no solo tomó a Natanael desprevenido, en realidad cambió su vida para siempre. Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, te vi. Jesús hizo una evaluación de este hombre. Y no fue solamente un acierto casual o un halago sin fundamento con el propósito de ganarse su favor de Natanael. Esa declaración de Jesús estaba basada en un conocimiento personal, porque Dios, hermano, nos conoce de una manera personal a cada uno de nosotros. Cuando Dios te habla, cuando Jesús te habla, hermano, y te dice algo, es porque te conoce. Es porque te conoce. Es porque te ha mirado siempre. Te ha observado cada día. Es porque sabe lo que hay en tu corazón. Nada pasa desapercibido a los ojos de Dios, a los ojos de Jesús. Hermanos, todo lo que Jesús le dijo, o más bien con esas pocas palabras que Jesús le dijo, él comprendió que Jesús estaba mirándolo y estaba al tanto de todo lo que pasaba a su alrededor, que abarcaba todo lo que había sucedido ahí debajo de la higuera. Ahí Natanael estaba oculto a los ojos de los demás, pero no a los ojos de Cristo, no a los ojos de Jesús. Y Jesús se revela a Natanael como alguien que es más grande que sus dudas, como alguien que es más grande que sus prejuicios y sus favoritismos. Es entonces cuando Natanael declara: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y habiéndose entonces encontrado y experimentado a Jesús cara a cara, Natanael hace esta confesión. Se bajó de su pedestal, se bajó de su alta posición que él creía de privilegio y de superioridad, y reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Y esa respuesta de Natanael, hermanos, fue más que una declaración, fue una confesión de fe en Cristo Jesús. Porque no cualquiera, hermano, sin conocer a la persona, le puede decir: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.
reconozco que tú eres el enviado de Dios a la tierra. Y entonces Natanael entendió ante quién se encontraba. Y hermanos, entender significa tener la humildad de colocarse por debajo de los desafíos y dificultades para poder ver a las personas no desde arriba, sino de frente, para poder ver quién realmente es. ¿Se imagina, hermano, si Natanael hubiera decidido no hacer eso? ¿No venir a Jesús? ¿No reconocerle como el Hijo de Dios? Seguro que se habría perdido bendiciones de por vida y bendiciones por la eternidad también. Mire, como muchos hacen, como todos aquellos que no quieren encontrarse con Jesús, que no quieren aprender a ser humildes y reconocer y declarar como hizo Natanael: Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey. Y Jesús le preguntó: ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Desde ahora te digo que verás cosas mucho más grandes que esta. Y es que cuando nos entregamos a Cristo de todo corazón, hermano, Él abre las ventanas de los cielos para bendecirnos. Él abre las puertas de la bendición para nuestra vida. Cuando nos reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios y le recibimos en nuestro corazón, se abre la puerta de grandes bendiciones, de grandes experiencias sobrenaturales en nuestra vida. Cuando declaramos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hermano, hay fiesta en el cielo primeramente. Y entonces el Señor empieza a abrir la llave para bendecir a sus hijos. Porque cuando recibimos a Cristo nos convertimos en hijos de Dios. Y la bendición más grande es para los hijos de Dios. Hermanos, tenemos entonces que reconocer, como hizo Natanael, que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el que nos dio la vida, que Jesús nos vio antes de que fuéramos concebidos. Dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía de nosotros. Y cuando nos da la vida, como esta pequeñita que estaba aquí, lo hace porque tiene un propósito para cumplir en cada uno de nosotros. Hermanos, quiero terminar diciendo que hoy día hay muchos vientos en el mundo, vientos de tolerancia al pecado, vientos de pluralismo, donde hay demasiado libertinaje disfrazado de libertad, corrientes que continúan soplando sin parar, un pluralismo
donde la gente puede irse por donde quiera, tomar el camino que le acomode, caminar por donde más le parezca, creer en quien él quiera creer o no creer en nada. Hay una libertad hacia el pecado, se han abierto las puertas hacia el pecado en este mundo y poder tomar quien quiera la dirección que más le guste, sin que eso tenga que traer una consecuencia supuestamente el mundo. Se han abierto las puertas del infierno, hermano, para que tú puedas llegar ahí por el camino que más desees. Y ahora, como dice la palabra y profetizó la palabra, a lo malo le llaman bueno, y a lo que es bueno le llaman malo. Porque hay muchas corrientes por ahí que dicen que tú puedes creer o no en Dios, no importa. Y ven como malo que tú te congregues cada reunión a alabar a tu Dios, a adorar a tu Dios, y quieren prohibir todas estas cosas y quieren sacar a Cristo de todo. Quieren sacar a Dios de la vida y del mundo. ¿Y sabes qué va a traer todo eso? Condenación. Porque están adoctrinando a las personas para que puedan hacer lo que quieran en su vida sin que nadie les tenga que decir nada, sin que nadie les esté pidiendo cuentas. Y están haciendo parecer lo malo como bueno, para que nos acostumbremos a ello, para que no protestemos ni tampoco digamos nada y dejemos que la gente haga lo que quiera. Y están enfocados, hermanos, sobre nuestros hijos, sobre nuestras generaciones más jóvenes. Les están lavando el cerebro, los están guiando por el camino equivocado, presentándole las cosas como buenas siendo malas, para crear confusión y duda y tener a todos controlados, dándoles gusto y dejándoles hacer lo que quieran, sin que nadie les pueda decir esto no se debe hacer, esto es pecado, esto no agrada a Dios. Y hacia allá van las nuevas generaciones, hermanos, con ideas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Y aún a los mayores nos están engañando, nos están confundiendo, nos están haciendo parecer cosas que no son. Y estamos teniendo una pluralidad llamada o mal llamada ideología de género, donde tú puedes hacer lo que quieras, puedes sentirte lo que tú quieras y tomar una decisión como tú quieras, tener el sexo de que tú quieras, cambiártelo como tú quieras, sin que haya ningún problema para la sociedad y para el mundo. Y todo lo que están haciendo va en contra de la voluntad de Dios. Y están cayendo más y más en pecado. Están desviándose cada día más del camino correcto. Y todo eso, hermano, está perjudicando a la gente. Está haciendo daño. Está destruyendo. Pero recordemos que el diablo vino a robar, matar y destruir. Así es que, como a Natanael,
Jesús nos ve. Jesús nos vio desde antes, nos está viendo ahora, pero también está viendo nuestro futuro. Por eso es que debemos permanecer firmes en la fe, firmes hasta el final. Porque la palabra dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. El que perseverare hasta el último recibirá la corona de la vida. Y está hablando de la vida eterna, hermano. Así es que tenemos que reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, saber que nos está viendo y nos ha visto siempre, que en medio de nuestro sufrimiento y nuestras penalidades Él está ahí y que Él es fiel y que Él nos va a ayudar y que Él va a hacer algo para que sus hijos sean grandemente bendecidos. Es cierto que vamos a tener pruebas de nuestra fe, pruebas fuertes quizás, pero tenemos un destino y tenemos un futuro, y nuestro futuro está en los cielos, hermano, para siempre. Amén.